como es debido a Víctor Ávila, pues lo conoceréis sobre todo últimamente, por los últimos años, por presentar el telediario, el Telenoticias 1 de Telemadrid. También estuvo hace unos años en La Noche 24 Horas, en el canal 24 Horas de Radio Televisión Española. También antes estuviste en Telemadrid, de nuevo. Y bueno, esa es la parte periodística, ¿no? Porque eres periodista, pero luego tiene una otra parte más escondida, aunque a la vista de todos, que es un cinéfilo y además escribe libros de larguísimo aliento, como el que nos presenta hoy, que es el western. Tiene dos sobre el cine negro, es decir, además con varias ediciones. El cine negro creo que va por la tercera edición. Sí, justo ahora sale la tercera, sí. Sí, lo he visto precisamente en la librería hoy. Y os enhorabuena por eso. Muchas gracias. Es un libro que salió además como hace 10 años o algo así. Es lo que pasa un poco en Centauros del Desierto, especialmente El hombre que mató a Liberty Balance, en Fort Apache, que hay mucho también de esta película en Fort Apache. Así que ahí están todas las historias. El desierto ilustra la portada estupenda que tiene el libro, de hecho. Sí, se ha elegido John Wayne, por supuesto, porque es el icono del western. Se ha elegido Monument Valley, el Valle de los Monumentos que le vemos aquí. Esta película fue la primera película, La Diligencia, en la que John Ford visitó para rodar sus películas Monument Valley, en la frontera entre Arizona y Utah. Era imprescindible que estuvieran los promontorios de Monument Valley en la portada, que hubiera un caballo, que hubiera un rifle, que hubiera un vaquero, que hubiera una chica, así que todo eso lo reúne la portada. Es lo que hemos buscado. Bueno, entonces, ¿y qué reúne el western? Es decir, ¿por qué el western es un género que sobrevive a lo largo de todos estos años y que todavía nos mueve algo dentro? Bueno, viendo esta película creo que todo el mundo comprenderá por qué el western sigue vivo, ¿no? Es que ahí lo que acabamos de ver es tan grande que hemos visto cosas que están ocurriendo ahora en nuestra sociedad. Esta película tiene año 39, pues casi 100 años, 80 y tantos años. Y ahí vemos cosas que hoy, al abrir los periódicos, habrán visto ustedes en las noticias, ¿no? Como por ejemplo esa frase magnífica del doctor Borrachín, ¿no? En fin, parece que dice algo así como los males de la moral bien pensante o algo así, ¿no? Al principio de la película, cuando se van a subir en la diligencia. Aparte de la modernidad que tiene este género, pues yo creo que es la épica de la construcción de un país, ¿no? Y una de las obras humanas, para mí, una de las obras humanas más importantes, que fue la conquista del oeste americano, ¿no? En fin, ahí todo el mundo puede elegir cuál es el acontecimiento histórico favorito, si la construcción de las pirámides egipcias, si lo sería, qué sé yo, el Imperio Romano. Yo, después de haber visto un poco la evolución de estas cosas tan pequeñitas que somos los seres humanos, me ha apasionado siempre la conquista del oeste, porque creo que eso fue una lucha contra la naturaleza, contra la adversidad, contra la propia maldad del ser humano, ¿no? Contra los habitantes primitivos de esas tierras que fueron los grandes olvidados durante mucho tiempo, aunque luego han tenido una reparación importante de todo lo que ocurrió. Incluso John Ford favoreció mucho esa reparación del indio nativo americano, y porque ahí está la vida. Yo creo que ahí están todos los tipos humanos que te puedes encontrar en la vida. Está, ya lo hemos visto en la película, ¿no? Está el jugador de ventaja, está la prostituta, está el doctor borrachín, está el pistolero, en fin, está el reverendo, que es un viajante de whisky realmente. En fin, que ahí hay un microcosmos en esta película y en todo el género del oeste que a mí siempre me ha interesado mucho. Y luego, pues porque somos lo que vivimos de niños, ¿no? La infancia es nuestra vida eterna, podemos decir. Y el western yo lo viví de crío muy intensamente, y recuerdo aquellas tardes del sábado viendo la televisión en familia, y eso era una maravilla, claro. Eso era viendo películas de Burt Lancaster o de John Wayne, y ese recuerdo se te queda siempre, y por eso elegí escribir sobre el oeste, aunque también he escrito sobre otros géneros. Bueno, esto es, aparte de una conversación con Víctor, es una conversación colectiva, es decir, esto es una tertulia que podemos hablar todos. Es difícil que hablemos todos a la vez, pero nosotros iremos lanzando temas, desgranando la película, y vosotros podéis levantar la mano o alzar la voz, no hay ningún problema. No siendo nosotros los que hagamos el juicio, dejemos que lo haga alguien con tan poca importancia como Orson Welles, al que todos conocemos, uno de los directores más importantes de la historia del cine, uno de los creadores más importantes de la historia del arte. Y Orson Welles dijo que él había visto esta película 40 veces
antes de rodar su primera película, que fue Ciudadano Kane, considerada durante muchos años como la película más importante de todos los tiempos, como la mejor película de todos los tiempos. Hombre, algo tendrá, ¿no? Hay que recordar que el género del oeste, desde la época muda, finales de los años 20, había quedado bastante en desuso, ¿no? Los espectadores, cuando llegó la Gran Depresión americana, rechazaron bastante el género del oeste, se quedó para películas de serie B, para películas muy de consumo en programas dobles. A nadie le interesaban, las productoras no se interesaban tampoco, las majors, por hacer películas del oeste, hasta que John Ford decide hacer esta película y relanza el género del oeste. Fíjate que a mí no me gusta el cine con pretensiones, pero esta es la película de la historia del cine seguramente que más me guste con una pretensión. Es decir, John Ford se propuso con esta película hacer algo completamente distinto en el género del oeste, renovar el género del oeste y pasarlo a la modernidad más total y absoluta, como hemos visto que está, ¿no? Y a partir de ahí se puso a trabajar, ¿no? Contrató a los escritores, llegó a un acuerdo con un productor independiente, Walter Wanger, después de que las majors rechazaran todas el argumento. Él le había comprado la novela a un escritor de novelas del oeste, a Ernst Jacobs, y a partir de ahí tarda pues aproximadamente 2 o 3 años en poner en marcha la película, pero él tenía en la cabeza la idea de que esta película tenía que ser distinta, tenía que ser un western que abriera una nueva etapa en el oeste, y tanto fue así que todavía hoy es una película a la que se copia, ¿no? Si os habéis fijado, desde el punto de vista técnico solo, luego pasamos a temas, a aspectos más temáticos o de personajes o lo que queráis, pero en lo que se fijó mucho Wells es en que fue la primera película que enseñó los techos. Claro, el habitáculo en el que pasa durante la mayor parte de la película, esa diligencia, ese habitáculo cerrado, ahí no cabía la cámara tenía que estar fuera con un sistema de una especie de pequeño andamio donde la colocaban en la puerta y la tomaban desde abajo, y se ven los techos durante todas las escenas de interior de la diligencia. Pero es que también en las postas se ven los techos. En la primera posta, la de Dry Fork, ahí vemos que es un poco cuando ellos deciden si seguir adelante con la amenaza de los apaches o deciden volverse atrás hacia Tonto. Y ahí John Ford vuelve a poner la cámara casi en el suelo y vemos los techos. Al año siguiente, en Ciudadano Kane, es exactamente lo que hace Orson Welles. Claro, efectivamente. Así que desde el punto de vista técnico se propuso hacer algo completamente nuevo y lo hizo. Pero luego, claro, el análisis de personajes y lo que podemos considerar el primer gran western psicológico, es evidente que estamos delante de algo así, ¿no? Estamos con una pequeña representación de la sociedad, de la moralidad y la amoralidad. Los personajes que tradicionalmente serían los despojos sociales son aquí los héroes, es decir, el borrachín, médico borrachín, la prostituta rechazada en la ciudad, y la liga de la moral la sigue hasta la diligencia para que se suba en la diligencia y no baje y no vuelva nunca más a ese pueblo. Es decir, la moralina. Pueblo de tonto. El pueblo de tontos, exacto. Los tontos del pueblo. Y luego tenemos el pistolero, ¿no? Así que tres arquetipos que serían, bueno, pues el malo de la película, el jugador, y el jugador, que luego, en fin, ya vemos cómo le despide la mujer que da a luz, ¿no? Cómo le despide porque ha sabido ganársela, ¿no? Y ha sabido, de alguna forma, aunque es un amor imposible, pero ha sabido conectar con ella y establecer una relación incluso de pasión, ¿no? Hasta el punto que llega él a reservar esta última bala en su revólver para quitarle la vida y que no padezca lo que les espera, ¿no? En caso de que los apaches les hubieran capturado. Así que todo eso a mí me sugiere que La Diligencia es una de las grandes películas del western. El hecho de que sea antigua, año 39, en blanco y negro, rodada, todo lo que ustedes han visto es real, todo es real. Ahí no hay un ordenador ni un plano hecho digitalmente. Es que si se hiciera esta película ahora, no habría un solo plano real. Sería todo hecho por ordenador, con un fondo verde y los actores y las actrices moviéndose delante de una pantalla verde. Aquí está todo hecho tal cual, escenarios naturales. Monument Valley, en California, el desierto donde ellos se inicia la persecución de los indios y entran en un desierto salino, está situado al norte de Los Ángeles, es un desierto que está al lado de Victorville. Prácticamente están hoy las casas
y empieza el desierto. Es una cosa fascinante y ahí rodaron toda la escena de la persecución. Se nota que has estado allí, ¿eh? No, en esa parte justo no, pero en Los Ángeles sí. Pero lo describes como si hubieras estado Pero allí. es que haciendo un libro como estos pasan muchos días y muchos meses en esos lugares, aunque solo sea mentalmente. En Victorville, precisamente, fue donde Mankiewicz fue donde escribió el guión de Ciudadano Kane. El guión de Ciudadano Kane, bueno, pues estupendo. Lo vimos no aquí. recordaba eso. Sí, lo vimos aquí hace un par de meses cuando lo proyectamos Ciudadano Kane. Bueno, pero además fue en el año 39, donde el gran año de Hollywood, ¿no? Donde se estrenaron las grandes películas que recordamos. Es verdad, Lo que el viento se llevó, estaba también El Mago de Oz. Creo recordar estaba Gungadin también, otra de las grandes películas del año 39. El productor que se especuló inicialmente que iba a producir esta película, David O. Selznick, que fue uno de los una chica, Dallas, lo vamos a quitar y vamos a poner a Gary Cooper, y creo que era ella y Marlene Dietrich, eso es, aprovechando sus películas con Joseph von Sternberg y demás. Así que, bueno, pues impuso o quiso imponer el cast de la película, y John Ford le dijo que por ahí no pasaba y que no aceptaba la oferta, con lo cual siguieron buscando dinero, siguieron buscando productores, y por eso dieron con Walter Wanger, productor independiente, que le dio a John Ford la libertad que necesitaba total y absoluta para hacer la película. Y a partir de ahí, pues ya es la historia y el mito. Bueno, John Ford no salía de ninguna parte, es decir, ya acumulaba ya 90 películas detrás, muchas de ellas no sonoras, vamos, mudas. Pues estaría bien Joy Bridges, el padre de Jeff Bridges, el famoso actor de la actualidad, estaría bien, y le estaba tomando el pelo. Le dijo, John, lo vas a hacer tú. Y efectivamente lo hizo él. Pero luego pasaron años y siguió... Bueno, hay que decir que durante el rodaje de esta película, Ford fue cruel con John Wayne, pero cruel, como en casi toda su relación. Le trataba despectivamente, le ridiculizaba delante de los compañeros de reparto y de todo el equipo técnico. Digamos que tenía un grave complejo de superioridad hacia John Wayne, seguramente porque John Wayne era lo que él siempre quiso ser, ¿no? Y no había podido serlo, desde el punto de vista de la virilidad, desde el punto de vista de la masculinidad, del éxito con las mujeres, de tantas otras cosas, ¿no? Ser un hombre de acción y, por supuesto, ser el americano modélico, ¿no? Pasaron muchos años desde aquella película, hicieron Pasión de los Fuertes, pero nunca John Ford consideró que Wayne era un buen actor. Siempre pensó que le había llevado al estrellato con La Diligencia. A partir de ahí la figura de John Wayne crece muchísimo, pero hasta que él no interpreta para Howard Hawks Río Rojo en el año 48. Es decir, pasan 9 años desde esta película. John Ford no consideró a John Wayne un actor. Y a partir de entonces, pues se produce el cambio, el giro en sus posiciones hacia ese actor, y ya están prácticamente todas sus grandes películas del oeste, ¿no? De Centauros del Desierto, Fort Apache, La Legión Invencible, por supuesto El hombre que mató a Liberty Balance, Misión de Audaces, todas estas grandes películas donde el binomio Ford-Wayne ya es inseparable. Bueno, él, de hecho, John Wayne venía del cine de serie B, ¿no? Antiguamente, en los años 30, el western de serie B. El western de serie B, es decir, muchas películas se hacían simplemente para que figuraran al lado de la principal, ¿no? En las matinales, por ejemplo, estaba la película principal y luego la serie B que acompañaba, que era simplemente un western de tiros y vamos, hecho deprisa y corriendo y con poco contenido, ¿no? Y ahí es donde empezó a figurar John Wayne, y ahí es donde conoció a Ford. Eso es. Cuesta recordar grandes westerns de los años 30. Sin embargo, a partir de esta película, la cascada de obras maestras es alucinante. Por eso le hemos hecho un libro y ya están hablando de hacer el segundo, o sea, con las que se han quedado fuera, porque son 100, 200 títulos, o 150 o 300, los que vosotros queráis, que son irrepetibles e insuperables, ¿no? Pero en los 30 cuesta mucho. Yo recuerdo, bueno, la película de Jesse James, Tierra de Audaces, que es de este mismo año, del año 39, que es con la que antes te decía, antes de ver la película, que abrimos el libro, porque se estrenó 2 o 3 meses antes que La Diligencia. Y es una película del 39, anterior a La Diligencia, muy destacable. Es una película de la Fox, con Tyrone Power, con Henry Fonda, una gran película, la biografía del pistolero Jesse James, hasta el momento en que le matan. Pero antes de estas, y he leído y he colocado ahí en el libro, que en el rodaje, no recuerdo bien si fue
Centauros del Desierto, o ¿no? En uno de los rodajes de la última etapa ya de John Ford, se presentó John Huston en el rodaje y estuvieron bebiendo, porque esta gente bebía mucho, y bromeando con el equipo de rodaje, pues John Huston y Ford empezaron a hablar de cultura. Y Huston ya tenía la idea ahí de James Joyce y de Dublineses, que al final fue su última película. Y le retó, ¿no? Parece que le retó a John Ford. ¿Qué sabrás tú? ¿Qué sabrás tú de Joyce, ¿no? Y de Dublineses? Y el amigo Ford se puso a recitar Dublineses de John Ford. Y a los 10 minutos le pararon y le dijeron, déjelo ya, señor Ford, que ya vemos que se lo sabe de memoria. O sea, que no era solo Shakespeare. Es que estamos hablando de una persona con una cultura gigantesca, inabarcable, con un señor que había leído todo lo que se le había puesto por delante a lo largo de su vida, desde que era un niño de 5 años, que conocía la música folclore tradicional americana, que conocía la pintura la pintura del siglo XIX y XX, que conocía a los grandes genios de la pintura universal, que sabía de libros y de historia de Estados Unidos más que nadie, que tenía 5.000 libros en su biblioteca. En fin, estamos hablando de una personalidad, pues casi yo lo comparo con Miguel Ángel. A lo mejor nuestros amigos no están de acuerdo, pero a la altura de Miguel Ángel. Seguramente que sí. Pero luego era un muy mal entrevistado, es decir, se expresaba todo esto, lo expresaba a través de su arte, de su cinematografía, pero era un entrevistado fatal. Que se lo digan a Bogdanovich. Claro, ahí están las muestras, ¿no? A Bogdanovich en fin, lo masacra en la entrevista, lo masacra, lo ridiculiza, luego eran grandes amigos. ¿Sí? La entrevista famosa del Directed by John Ford, el documental sobre John Ford que hizo Bogdanovich, que es una entrevista a John Ford, además con documental, que ha renovado además, lo hizo en el año 70 y algo, y luego lo renovó en 1990 y algo. Y es fascinante ese documental, ¿no? Pero efectivamente a él no le gustaba que le hicieran entrevistas. Incluso él llega, cuando le hacen una pregunta que no le gusta, tan sencilla como ¿qué expresan para usted las películas? Y corten, pero ¿qué pregunta es esa, por favor? No soportaba las entrevistas y no soportaba a los entrevistadores. Yo creo que él era un tío que lo que hacía le apasionaba, le encantaba, pero nunca, por lo menos eso dio a entender, nunca consideraba que estuviera haciendo arte. Él decía, con esto yo pago los recibos de mi casa y de mi mansión de Beverly Hills. Y para eso hago estas películas. Es decir, las películas podían ser ambiciosas, pero él no se daba pote, ¿no? No se daba importancia. O por lo menos eso intentaba dar a entender. Sí es cierto que luego, en la forma que trataba a sus colaboradores, pues seguramente él tenía un concepto más alto de sí mismo de lo que parecía en las entrevistas. Yo creo.